días. Nosotros somos el grupo 6 y nuestro tema es el osciloscopio generador de funciones. Mi nombre es Jordi Morales y yo voy a hablarles un poco sobre el osciloscopio. El osciloscopio es uno de los más importantes aparatos de medida que existen actualmente. Representan gráficamente las señales que le llegan, pudiendo así observarse en la pantalla muchas más características de la señal que las obtenidas con cualquier otro instrumento. Hay muchos aparatos de medida capaces de cuantificar diferentes magnitudes. Por ejemplo, el voltímetro mide tensiones, el amperímetro mide intensidades y el batímetro mide potencia. Hay muchos más aparte de esto, pero sin dudas el aparato de medida más importante que se conoce es el osciloscopio. Con él no solo podemos averiguar el valor de una magnitud, sino que entre otras muchas cosas se puede saber qué forma tiene dicha magnitud. Es decir, podemos obtener la gráfica que la representa. También por otra parte existen los osciloscopios digitales, que tienen un aspecto totalmente distinto a los convencionales. Pero si entendemos el funcionamiento de los osciloscopios analógicos, será muy sencillo aprender a manejar los digitales. Los más modernos son en realidad un pequeño computador destinado a captar señales y a representarlas en la pantalla de una forma más adecuada. Estos tratan de imitar a los antiguos mandos de los osciloscopios normales, de modo que en realidad solo es necesario aprender la forma del aspecto en que se comunica. La forma de trabajo de un osciloscopio consiste en dibujar una gráfica. Una gráfica es una curva obtenida de dos ejes de referencia, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. En los osciloscopios se va a representar en la pantalla debido al movimiento de un haz de electrones sobre la pantalla de fósforo, que es la parte interna del tubo de rayos catódicos. Para representar dicha señal sobre el tubo se realiza una división en dos partes, señal vertical y señal horizontal. Dichas señales son trazadas por diferentes amplificadores y después son compuestas en el interior del osciloscopio. El osciloscopio sirve para otras muchas aplicaciones, tanto como en la mecánica, también como para determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, determinar indirectamente la frecuencia de una señal, determinar qué parte de la señal es corriente continua y cuál es corriente alterna, localizar averías dentro de un circuito, medir la fase entre dos señales, determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía esta en el tiempo. En todos los osciloscopios podemos distinguir tres partes que son importantes. Una es la pantalla, la otra es un canal de entrada por donde se introduce la diferencia de potencial a medir y la tercera es una base de tiempo. La pantalla es donde nosotros vamos a poder observar las gráficas mostradas por el osciloscopio. El canal de entrada es para la señal de tensión. Consta de un borne para la recepción de la señal, así como un conmutador giratorio para cada canal, y permite variar el factor de amplificación de la señal según el eje Y. Esta amplificación posee un ajuste fino. También sabemos que el error de medida se corresponde con la menor indicación en la pantalla o en la mitad del aparato. La última es la base de tiempo. Es vital en el osciloscopio para el registro de las señales que varían con el tiempo. El valor de la tensión de la señal de entrada aparece según el eje vertical, o sea en el eje Y la señal es representada en función del tiempo según el eje horizontal, el eje X. La escala de tiempo puede modificarse girando el conmutador. Y también el error de medida de este se corresponde a la menor indicación en la pantalla o en la mitad nuevamente. Entonces, el osciloscopio nos sirve prácticamente para poder saber cuál es la gráfica de ciertos circuitos y de ciertas funciones. Y son muy importantes para lo que vendría a ser el cálculo más específico y más certero de los circuitos que nosotros vayamos a hacer en un futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablarles sobre lo que es el generador de funciones. ¿Qué es un generador de funciones? Como su nombre mismo lo dice, es un dispositivo capaz de generar señales o funciones. Estas señales que genera son señales sinusoidales, señales cuadradas o señales triangulares. Estas señales por lo normal operan entre 0.2 Hz a 2 MHz. Estos dispositivos son indispensables para cuando se habla de trabajar en electrónica, debido a que hay circuitos en los que hay que medir las señales que se generan, pero cuando uno habla de medición, lo que primero se nos viene a la mente es el osciloscopio.
pero el osciloscopio no genera señales, solamente mide, por lo que aquí entra en función nuestro generador de funciones. Nuestro generador de funciones genera aquellas señales que permite al circuito analizar el desfase que hay entre un resistor o una bobina o un condensador. No solo eso, sino que también nos permite calcular lo que son la impedancia, calcular la frecuencia del periodo de aquellas ondas. Por lo que es muy importante el generador de funciones en electrónica. A continuación hablaremos también sobre los precios y la diferencia de precios que tienen los diferentes tipos de osciloscopio y generador de funciones. Gracias. Buenos días, mi nombre es Evelyn Mero y les voy a hablar sobre los precios del osciloscopio. Antes de eso, les quiero decir qué es un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento electrónico el cual nos permite hacer mediciones que son representadas en forma de ondas en las coordenadas del eje X y Y, las cuales varían con respecto al tiempo. Antes de que nosotros compremos un osciloscopio tenemos que tener en cuenta 5 aspectos muy importantes. Su tamaño de pantalla. Este es importante porque así podremos observar mejor las mediciones realizadas. Su precisión, ya que con esto podremos ver nuestras ondas representadas con una precisión mejor. Sus dimensiones también son importantes porque de acuerdo a esto podremos llevar nuestro osciloscopio a cualquier lugar de trabajo. Sus ajustes, ya que si podemos tener muchos mejores ajustes, nuestra gráfica será mejor representada. Y su color, porque en el color de la pantalla eso nos va a permitir tener una mejor lectura. Uno de los osciloscopios que existen en el mercado y es muy bueno es el osciloscopio Hantek. Este osciloscopio es muy bueno en el mercado y el cual su costo es muy bajo. Este osciloscopio cuenta con 3 tipos: el osciloscopio USB, que es para la PC, el osciloscopio de sobremesa, que es el más grande, y el osciloscopio portátil. Cada uno tiene 3 tipos. En el osciloscopio de sobremesa podemos ver que ese osciloscopio tiene 2 canales. El osciloscopio portátil puede grabar las señales del multímetro también. Y el osciloscopio para PC tiene 4 canales y de 2 canales. Este de aquí también varía. Su precio en el mercado son muy bajos, como ya les indiqué. En este caso tenemos el osciloscopio de mano, que sí es un poquito más caro porque es el que se puede llevar a cualquier parte sin ningún problema. El osciloscopio de 2 canales de sobremesa, que su precio está en unos 599,99 centavos. El osciloscopio automotriz, que su valor es de $187, y el osciloscopio digital más multímetro, que realiza 2 tipos de funciones y su valor es de $235. Ahora les voy a hablar sobre el osciloscopio Mixing. El osciloscopio Mixing es pionero en el mercado, no se encuentra aquí en Ecuador, pero sí lo podemos traer de otro país. Su precio no es muy caro, varía entre los $500 en adelante. Como podemos observar, tenemos el osciloscopio Mixing tipo tablet, que es portátil y táctil, que cuenta con 2 y 4 canales, dependiendo de cuál nosotros queramos. Y también contamos con el osciloscopio táctil, que es de bolsillo, el cual varía de acuerdo a sus megahertz. Estos osciloscopios son muy buenos y prácticos al momento de trabajar, ya que por el tamaño de la pantalla podremos tener una mejor precisión y una mejor vista de nuestra lectura al momento de realizar nuestros trabajos. Eso es todo lo que tendré que decirles sobre los precios y los osciloscopios que hay en el mercado, que son muy buenos. Claro que existen otros tipos de osciloscopios, pero estas son las marcas más reconocidas y más compradas en el mercado, tanto nacional como internacionalmente, y sus precios no son muy altos. Muchas gracias.